mientras despedimos a los niños, vamos a buscar en sus Biblias, por favor. Tomemos sus Biblias. Thank you, Mrs. Stroh. Gracias. Vamos en su Biblia, por favor, busquen su Biblia, Segunda de Samuel, capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23, por favor. Segunda de Samuel, ahí en el Antiguo Testamento, capítulo 23. Amén. Versículos del 8 al 12. Versículos del 8 al 12. Quiero continuar, hermanos, con estos mensajes sobre el hogar, sobre la familia, como la semana pasada y esta semana, este día, enfocados, ¿verdad?, en la familia, ¿verdad? Segunda de Samuel, capítulo 23, ahí puede ver también la referencia en la pantalla. Versículos del 8 al 12. Entonces voy a leer del 8 al 11 y a la hora que nos toque leer el 12, lo podemos hacer todos juntos, al unísono, ¿sale? Versículo 8, comenzando en el versículo 8, segunda de Samuel 23. Dice así, hermanos, en el versículo 8, ¿ok? Los voy a leer yo solos y ya en el 12, todos juntos, ¿sale? Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Josebed, Besabed, el Tacmonita, principal de los capitanes. Era Adino el Esmita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Bonita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron, gracias, a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de fue Sama, hijo de Age, a Narita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Ahora sí, todos hermanos, en el 12. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Vamos a orar. Padre bendito, Dios amado, esta mañana una vez más pedimos tu bendición para poder compartir este mensaje, Señor, que mueva, Señor, nuestros corazones, no por mis palabras, mis pensamientos, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo y que sea tu palabra viva y eficaz la que penetre en nosotros, nos mueva, Señor, nos lleve, Señor, a conciencia y a tomar decisiones firmes en nuestra vida, Señor, para nosotros y para nuestras familias. Y gracias te damos por esta mañana, por el tiempo que nos permites estar hoy aquí, y queda con nosotros en el resto de este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, pueden sentarse. Ay, perdón. Bueno, el mensaje de hoy, hermano, es interesante. Este pasaje en especial es uno de los más interesantes e impactantes de la Escritura, porque nos habla de estos hombres, ¿verdad?, llamados los valientes de David, ¿verdad? Eran hombres que estaban siguiendo a David cuando fue perseguido, ¿verdad?, por el rey Saúl, ¿verdad? Y David, aunque él era un hombre también muy valiente, ¿verdad?, y muy fuerte, muy decisivo, pero logró juntar este pequeño ejército, unos cuantos hombres nada más que le seguían y estuvieron con él, le apoyaron, le animaban. Pero es interesante la manera como ellos actuaban, ¿verdad? Yo sé que si no creían en superhéroes, ¿verdad? Pues aquí hay algunos, ¿verdad? Aquí tenemos algunos muy impresionantes, ¿verdad? Yo sé que los superhéroes, que los que estamos acostumbrados, pues no son reales, ¿verdad? Muchas veces sus poderes o sus habilidades muchas veces caen hasta
hasta en lo ridículo, ¿verdad? Yo soy fan de algunos superhéroes, ¿verdad? No voy a decir que no, ¿sí? Pero aún así, ¿verdad? Yo entiendo que pues eso es fantasía. Pero lo que tenemos aquí, hermano, nos habla de estos hombres, ¿verdad? Como le digo, conocidos como los valientes de David, que le eran leales al rey David, que estaban ahí dispuestos a defenderlo, a incluso a dar su vida por él, a hacer todo lo posible para servirle. Pero quiero que nos enfoquemos, hermano, en especial en este último, llamado Sama, versículos 11 y 12. Este hombre era especial porque muestra una valentía, no tanto para el rey David, pero para defender, como dice ahí, su terreno, ¿verdad? Del enemigo, que significaba mucho para él. Esta actitud, hermano, es algo que nosotros, ya sean papás o mamás, ¿verdad? Incluso los hijos también. Es importante que tomemos en serio la posición que Dios nos ha dado en el hogar, simplemente el hogar que Dios nos ha dado, que nos ha permitido tener, ¿verdad? Que nos ha bendecido. Y aunque hayamos pasado por dificultades aún así, es importante que siempre busquemos al Señor en su voluntad, en su dirección para nuestras vidas. Este hombre, hermano Sama, es importante que vemos que él, ¿verdad? Al saber que venían los enemigos a tomar de su terreno, dice ahí que él se puso en medio de ahí y lo defendió, ¿verdad? Matando a muchos filisteos, muchos enemigos, un solo hombre, ¿verdad? Incluso los otros, dice otro también que mató como 800. Incluso habla de otro que fue tanto, ¿verdad? Su pelea, que dice que se le quedó su mano como atorada, así. No sé cuántos ha sentido que, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Engarratuña, ¿cómo se dice? Se le engarrotó la mano, o sea, no podía ni abrir los dedos de tanto que estaba presionando su espada, que se le quedó pegada a la espada su mano. Imagínense qué tanta capacidad ellos tenían, ¿sí? Y no eran superhéroes en sí, ¿verdad? No tenían un suero, no tenían superpoderes, era por el Señor que les estaba dando esa fuerza, ¿verdad? Y es lo mismo que Dios puede hacer para nosotros, Dios nos puede dar también esa fuerza, ¿verdad? Pero hablando fuerza no física, pero fuerza espiritual, para mantenernos firmes, ¿sí? Para ponernos en medio de enfrente del enemigo y defender nuestro hogar, defender nuestra familia, defender nuestra misma iglesia también, ¿sí? Entonces, una cosa, hermano, que vemos aquí, que es importante, aunque en este caso es en el sentido contrario, pero que podría aplicar también para nosotros, para poder defender nuestro hogar, la primera cosa que hay que hacer, aunque no le voy a enseñar ahora aquí en la pantalla, no lo voy a tener listo, pero si quiere apuntarlo ahí en su Biblia o en un papelito, lo que sea, es de que hay que estar unidos como familia. Tiene que haber unidad, hermano. Y eso lo vemos, no en Sama en sí, pero lo vemos en los enemigos, dice el versículo 11. Después de fue Sama, hijo de Age, Ararita, los filisteos, dice, se habían reunido en Leí. Dice que los filisteos se reunieron. Ahora, como le digo, Sama era uno de los valientes, ¿verdad? Menciona, como le digo, otros ahí desde el versículo 8, José, Basebed, Eleazar, y luego después menciona a Sama. Y algo, hermano, que nosotros también podemos ver es que estos filisteos se habían reunido para luchar y para atacar, ¿verdad? El terreno de Sama. Entonces, quiero que entendamos algo, hermano. Si el enemigo, ¿verdad?, se reúne para pelear contra nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros? Es también estar unidos como familia. La unidad, como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Una de las cosas que Satanás va a lograr hacer en nuestros hogares es separarnos, desunirnos. ¿Sí? Eso es lo primero que ataca, hermano. ¿Sí? Causa división. ¿Sí? Entonces hay bendición, hermano, cuando hay una unión en nuestros hogares, así también como lo hacemos también referencia en la iglesia, lo podemos ver en la misma iglesia. Guarda aquí el lugar de 2 Samuel 23. Vamos a Hechos capítulo 2. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos 2, 1. Aquí vemos los inicios de la iglesia
primitiva, la iglesia del Señor, la iglesia en la cual usted y yo ahora formamos parte. Vemos cómo iniciaron. Y mire cómo inició. ¿Cómo fue su inicio? Versículo 1 de capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué dice ahí? Unánimes, pero estaban, ¿qué también? Juntos. Dice que usa estos dos términos importantes. Estaban unánimes, pero también estaban juntos. ¿Verdad? Es como cuando decimos juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Podemos estar juntos, podemos vivir todos en una casa, pero aún así dentro de la casa estar separados. No hay una unidad, una unificación. Amén. No es tanto que vivamos en una misma casa todos, papá, mamá, hijos. Lo importante es que como familia estemos unidos en un solo espíritu. Estemos unidos en un solo propósito. Estemos unidos en una sola voluntad, en una sola mente. ¿Sí? Eso es algo, hermano, que tenemos que cuidar mucho como familia. La iglesia lo tenía, hermano, la iglesia lo hizo. Estaban unánimes, quiere decir que estaban unidos en cuanto espiritualmente, pero también estaban juntos. Porque desafortunadamente iba a venir el tiempo después que iban a ser perseguidos y iban a tener que esparcirse, ¿verdad? Ahora, ya no estaban juntos, estaban esparcidos, pero aún así seguían unánimes, unidos en la doctrina, unidos en la enseñanza de los apóstoles, unidos a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso es lo que hace distintivo, hermano, que la iglesia haya preservado hasta nuestros días, el día de hoy. Usted no se imagina la cantidad de veces que el enemigo, llámese Satanás, llámese el mundo, ha querido destruir a la iglesia, ha querido separar a la iglesia, ha querido desunir a la iglesia. Pero por la gracia de Dios seguimos unidos. No solamente unidos, estamos unánimes también. ¿Sí? No nomás estamos juntos. ¿Sí? Cuando estamos, hermano, cuando tomamos esa actitud, ahora aplique eso que aplicaba la iglesia, aplíquelo a su propio hogar, hermano. Yo le aseguro, va a venir la misma bendición. Así como Dios bendice la iglesia por tantos años, así también Dios bendice nuestros hogares. Y los puede permanecer hasta el fin de los siglos. Mire el versículo 4 de Hechos 2. Ahí mismo en el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí habla, hermano, otra vez dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto era lo que los hacía mantenerse unánimes. Era una sola cosa en común, que era el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ese Espíritu Santo, así como les ayudó el Espíritu Santo a mantenerse unidos, también el Espíritu Santo les ayudó a seguir unidos a pesar de que hayan sido esparcidos. Porque dice más adelante, capítulo 5, que la iglesia, ¿verdad? Fueron esparcidos, pues dice que llevaban el evangelio con ellos. Y así ya años después, tiempo después, encontramos a una iglesia en Antioquía. Una iglesia unida a la iglesia de Jerusalén, las mismas enseñanzas, los mismos principios, la misma doctrina, el mismo Espíritu Santo, aunque no estaban ya juntos, pero estaban unánimes. Quiero que aplique esto, hermano, a nuestro hogar. Quiero que lo vea de una forma, hermano, que podamos aplicarlo también a nuestro hogar. Si nuestros hogares, hermanos, están llenos del Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu Santo por la bendición y la obediencia de estar juntos, allí, hermano, es donde vamos a poder defender nuestro hogar. Pero para defenderlo tenemos que mantener esa unidad. Esa unidad. No sé cuántas veces les haya tocado ver, escuchar, conocer, a lo mejor incluso experimentar por carne propia o cabeza propia, de matrimonios que dicen vivir juntos, pero que cada quien vive su vida como quiere. Que cada quien tiene su recámara o su cama aparte y no conviven, no están en unidad. Viven juntos en la misma casa, pero no hay una unidad. Eso no es estar unidos, hermano. Amén. Eso es solamente estar juntos, pero no unidos en un solo corazón, ¿sí?
Ahí es importante que mantengamos esa unidad. Y ese es el problema, hermano, de muchos de nuestros hogares no están unidos. Al contrario, están desunidos. Y allá afuera, hermano, el mundo va a hacer todo lo posible para desunirnos. Va a hacer todo lo posible para deshacer nuestra familia, ¿sí? Como el mundo afuera, hermano, es capaz de reunirse. El mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Por su predicación, por su enseñanza, él logró unir a dos grupos, que eran los fariseos y los saduceos, que no creían lo mismo, pero con tal de luchar en contra del apóstol Pablo, se unieron. Ellos eran enemigos entre sí, pero con tal de luchar y de combatir a Pablo, ellos fueron capaces de unirse. El mundo es capaz de unirse, a pesar de que sean enemigos entre ellos mismos. Si son capaces de unirse, ¿por qué, hermano, nosotros como familia no mantenemos también esa unidad? ¿Por qué no mantenemos esa unidad también? Sí. Cuando nosotros como cristianos, hermano, vamos a enfrentar al mundo, tenemos que estar unidos. Así como el mundo y Satanás están unidos. Satanás usa mucho las cosas del mundo para atacarnos. Porque lógicamente Satanás no se va a presentar a la puerta de su casa, ¿verdad? Ahí como muchas veces lo pintan con los cuernos y la cola y las patas de cabra. No va a llegar a su puerta y va a decir, hey, voy a estar aquí un ratito para tratar de separarlos. Lógicamente, pues le vamos a dar el portazo, ¿verdad? En la nariz. Satanás no va a llegar de esa manera, Satanás va a llegar muy sutilmente. Muy sutilmente. ¿Verdad? Dice la Biblia que el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Satanás es astuto y Satanás usa muchas veces la influencia del mundo para afectar nuestros hogares y dividirlo. Dividirlo. Por eso es importante que como esposos, como padres, como hijos, todos mantengamos la misma unidad en el Señor. Ya no es de que yo por un lado y tú por el otro, no, tiene que ser el mismo. Tenemos que seguir el mismo camino, el mismo rumbo, el mismo pensamiento. Adorar al mismo Dios. Es triste, hermano, ver cuando la familia se separa, hermano, porque no hay esa unidad. No hay esa unidad. ¿Sí? Hay que buscar, hermano, esa unidad. ¿Sí? Busque esa unidad para tener un altar familiar, como familia unidos. Busque esa unidad, hermano, para orar juntos por una necesidad. Busque esa unidad, hermano, para que todos estén orando por algo especial. Busque esa unidad para hacer algo para el Señor, que lo puedan hacer juntos. Aquí nos dice, los filisteos estaban juntos, estaban unánimes, estaban organizados. Y eso, hermano, es lo que nosotros debemos también de hacer en nuestros hogares. Debemos de buscar esa unidad y buscar esa unidad en el Señor. Por el bien de nuestra propia familia. Por el bien de nuestro propio hogar. Por el bien de nuestra propia iglesia también. Porque recuerde esto, y esto no me voy a cansar de repetirlo. Cuando Dios destruye el hogar, está destruyendo la iglesia también. Amén. Porque la iglesia está formada de hogares, de familias. La iglesia es para unir a las familias. Pero si Dios destruye a la familia allá afuera, ¿qué cree que va a pasar aquí? Va a dañar la iglesia. Va a dañar la predicación de la palabra de Dios. Va a dañar su testimonio. Ya sus palabras, su testimonio, ya no va a causar un efecto en la persona que le está hablando. ¿Por qué? Porque la persona va a decir, pues mira cómo andas, mira cómo hablas, mira cómo te vistes, mira cómo piensas. Y tú quieres que vaya a tu iglesia. Pues mejor así me quedo como estoy. Recuerde que y yo le animo a que venga temprano para la escuela dominical, porque estamos tratando ese tema del nuevo hombre y del viejo hombre, ¿sí? Para que aprendamos a renovar ese nuevo hombre en nosotros, porque eso es lo que el mundo necesita ver, ¿verdad? Pero enfocado, ahora aplicado a la familia también necesita mantenerse unida, amén, para poder defender. Número 2, volvamos a 2 Samuel 23. Hay que estar unidos. Número 2, hay que proteger su terreno.
Mire el versículo 12. Entonces él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Aquí, hermano, en nuestro pasaje nos dice, ¿verdad?, de este terreno que dice que estaba lleno de lentejas, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos ahí quizás algunas cosas que parece que son pequeñas, que son insignificantes, pero que son realmente de gran valor, que son nuestros hijos. Que son nuestros hijos. Yo quiero animarles a que como padres protejamos a nuestros hijos del enemigo, del mundo y de Satanás, ¿sí? Este hombre, hermano, fue capaz de pararse en medio y defender su terreno. Yo le animo a que como padres nos pongamos firmes, paremos en medio y defendamos a nuestros hijos, ¿sí? Dios nos ha dado, hermano, esa gran bendición. Y aun cuando nosotros no podamos pensar que en nuestra familia no hay nada importante, hermano, el simple hecho de tener hijos en nuestro hogar es una gran bendición. Es algo de un valor incalculable, pero a la vez también es una gran responsabilidad. Yo creo que a Sama lo que le movía más que nada, hermano, era no solamente el valor que tenía ese terreno para él, aunque eran lentejas, no crea que era un terreno lleno de oro o de plata, eran lentejas. Y a lo mejor podemos decir, pues es algo insignificante, pero para él era algo valioso. Tan valioso que fue capaz de pararse en medio y defenderlo, ¿sí? Entonces no menospreciemos, hermano, las bendiciones que Dios nos ha dado. Amén. Vea a los hijos, tenemos que ver a los hijos como un valor que Dios nos está dando. No solamente para defender, pero también para ser responsables, ¿sí? Entonces a Sama lo movía no solamente el valor de ese terreno para él, pero también la responsabilidad que él tenía de cuidar ese terreno. De cuidar ese terreno. Recuerda, hermano, aquí yo siempre le he dicho, los hijos no son como los tomates. ¿Cuántas veces usted ha ido a la tienda y vaya a echar unos cuantos tomates a la bolsa y los paga, va a la casa y le saca los tomates y de repente ve que agarró un tomate ahí ya más podrido de un lado que de otro? Y decimos, ya, este me salió podrido. Los hijos no son tomates, hermano. Los hijos no nos salen podridos porque sí. Los hijos que una vez que están en nuestras manos son preciosos al Señor. Son valiosos para Él. Y a la vez, hermano, Dios al dárnoslo, nos está dando no solamente el privilegio y la bendición de tener hijos, pero ahora también la responsabilidad de guiarlos, de instruirlos. Y en esta ocasión que estamos viendo aquí, hermano, aplicándolo, es de defenderlos. Defender a nuestros hijos. Sí. Como esposos, como padres. Muchas veces usamos la excusa de que pues es que así soy yo, así era mi papá, así era mi abuelo y así soy yo también. Usamos esa excusa y es que yo no tuve el cariño de mi papá, yo no tuve el aprecio de mi padre y yo por eso también soy así rudo con mis hijos. Hermano, eso tiene que parar. Eso tiene que parar. Recuerde la lección, somos una nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Nosotros debemos de buscar, hermano, dar a nuestros hijos una influencia positiva. Cada cosa que digamos, cada cosa que hagamos va a influir en nuestros hijos. Cada movimiento que nuestros hijos vean, hermano, va a influir en su vida, va a influir en su forma de pensar, va a influir en su forma de vivir. Tenemos ahí un terreno en el cual, aunque sea ahí de lentejas, era una bendición para Sama. Era algo valioso para él, ¿sí? Y nosotros somos responsables también de ese pequeño terreno. Aunque sea pequeño, aunque a veces lo veamos sin valor, a los ojos de Dios, hermano, es importante. Porque un día, hermano, Dios va a utilizar a nuestros propios hijos para su gloria y su honra, ¿sí? La palabra de Dios dice que no va a caer vacía, ¿sí? Cuando instruimos a nuestros hijos, dice, lo compartimos la semana pasada igual también, Proverbios 24:11, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Lo que usted invierta en sus hijos en cuanto a lo espiritual, a la palabra de Dios, tarde o temprano va a ser una influencia en ellos. Los va a traer de regreso al Señor.
o los va a mantener en el Señor también, ¿sí? Mire conmigo, vayamos un poquito atrás a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Versículos 6 y 7, Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Perdón, estoy en Jueces. Deuteronomio 6, versículo 6. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mire, ¿dónde comienza, hermano, la influencia? ¿Con el maestro o la maestra de la escuela dominical? ¿No? ¿Dónde comienza, hermano? En nuestro propio corazón como padres. Aquí el Señor está diciendo, estas palabras, o sea, la palabra de Dios que yo te mando hoy, deben de estar primeramente en tu corazón. No solamente aprenderlas de memoria, sino aplicarlas en nuestra propia vida. ¿Sí? Lo que usted vaya a enseñar a sus hijos tiene que ser enseñado no solamente con una Biblia, con una hoja, con una lección, tiene que enseñarlo con su propio ejemplo. Amén. Como padres tenemos que ser el ejemplo principal a nuestros hijos. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego después el 7 dice, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, ¿verdad? Pero dice que estas palabras, hermano, primeramente tienen que estar en nuestro corazón, después enseñarlas a los hijos. Y que sea capaz, la influencia tanta, hermano, que los hijos vean la palabra de Dios por todos lados. Por todos lados. Yo recuerdo cuando nuestros hijos eran pequeños, les hacíamos recitar un salmo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y les hacíamos a nuestros hijos recitar ese salmo antes de dormirse. Pero ¿sabe cómo se lo aprendieron mejor? Cuando se lo imprimí así en un cuadrito y se lo puse en la pared, en su cuarto. Y era la forma que ellos lo podían ver todos los días. Al levantarse podían ver ese cuadro y ese versículo. Y fue la manera que se lo aprendieron. Sí. Y así procuramos tener otro cuadrito acá en la cocina, ¿verdad? De un versículo, ¿verdad? Recuerda que les dábamos calendarios, ¿verdad? Cada año les damos calendarios y los calendarios, un lado es el calendario y arriba tiene otra imagen, un versículo y así, ¿verdad? Y yo sé que muchos agarraban ese lo cortaban y esa misma imagen le ponían un cuadrito y la ponían en su pared. Porque esa es la forma como vamos a influir también. Pero recuerde el versículo 6, tiene que estar primero aquí en el corazón. Tiene que estar en su corazón. Amén. ¿De qué sirve que usted llene su casa de versículos, de 4 versículos, si usted no los va a vivir primeramente? Amén. ¿Sí me está siguiendo? ¿Sí? Tenemos que defender, hermano, a nuestros hijos, ¿sí? Aunque lo veamos pequeño, aunque lo veamos insignificante, un día, hermano, esos niños van a crecer. No van a ser bebés todo el tiempo. No van a ser niños todo el tiempo. ¿Sí? Ayer estaba mirando una predicación y el pastor, no era pastor, es nomás conferencista, él estaba diciendo que desafortunadamente en los últimos 10 años, el 80% de los niños que crecen en una iglesia cristiana, el 80% de los niños al cumplir los 18 años dejan de venir a la iglesia. 80%, ¿no? O sea, quiere decir que estábamos perdiendo a los jóvenes, a la juventud. Lo estábamos perdiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los llenamos de cosas, ¿verdad? Y él decía, es que ¿de qué sirve tener conciertos y tener música y traer artistas y traer predicadores y tenerlos entretenidos cuando lo que necesitan es la palabra de Dios? Necesitan enseñanza, necesitan instrucción. No necesitan un show para tenerlos entretenidos. ¿Cuánto tiempo podemos tener entretenido a un niño así? Tarde o temprano llega un momento que ya eso ya les hastía, les harta
y ya lo que quieren es mejor salirse, cumpliendo su mayoría de edad, ya que ya no tienen la responsabilidad de estar bajo la autoridad de los padres, ya deciden irse. Amén. Y eso es triste, hermano, ver eso. Por eso como padres, usted tiene que pararse firme y defender su terreno. No tenga miedo, hermano. Dios le va a dar la fuerza. Y Dios le va a dar la victoria, como le dice ahí en el último versículo. Número 3. Volvamos ahí a 2 Samuel 23. En el versículo 11. Dice, después de que... no, estoy en el 24. 23, 11. Después de este fue Sama, hijo de Age, Alarita. Dice, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, pero mire lo que dice, y el pueblo había ¿qué? Huido de delante de los filisteos. Si va a defender su hogar, hermano, sus hijos, su terreno, no huya, hermano, quédese, no huya. Dice ahí que el pueblo huyó delante de los filisteos. Entonces hay quienes huyen y hay quienes se quedan. Y es triste ver cuando los padres huyen, hermano. Huyen primeramente de su responsabilidad. Porque recuerde, no solamente Dios nos dio una bendición de cuidar, de criar a una vida tan valiosa como lo son los hijos, pero también nos dio una responsabilidad sobre ellos, de enseñarles, de instruirles, de educarlos. No solamente con la palabra, pero con el ejemplo. Y es triste ver a padres huyendo de esa responsabilidad. Si usted piensa, hermano, que sus niños van a ser buenos cristianos, nomás trayéndolos un ratito en la mañana el domingo y esperar a que lo que aprendan ahí en la iglesia junior o en la escuela dominical sea suficiente para ellos. Por eso el 80% de los jóvenes se van. Porque no es suficiente, hermano. No es suficiente. No huya de su responsabilidad. La responsabilidad cae en los padres, hermano, de criar a los hijos, de criarlos y de disciplinarlos. No huya tampoco de su compromiso. Una vez que usted se comprometió delante de Dios a unirse a su cónyuge, ese fue un pacto que usted ha hecho para toda la vida delante de Dios. Y lamentablemente, hermano, vemos a muchos huyendo de su compromiso a ser fieles a su cónyuge. Huyen, hermano, de su compromiso a estar unidos, como prometieron, es decir, estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Muy bonitos todos ellos ahí, parecían monitos de pastel, ¿verdad? Ahí paraditos haciendo sus promesas, y a la mera hora, cuando venga el primer problema, la primera enfermedad, la primera necesidad, salen huyendo. Como este pueblo cobarde. Pero mire, Sama se quedó. Sama dijo, yo no voy a huir, yo me voy a parar en medio y voy a defender. No huya de su responsabilidad, no huya de su compromiso en su matrimonio. Las luchas van a venir, sí, hermano, pero yo le aseguro, es mejor luchar y enfrentar juntos la adversidad que hacerlo solo. Es mucho mejor hacerlo juntos, unidos, que estar luchando solo. Amén. No huya de su compromiso. Número 3, no huya del Señor. Vaya conmigo al Salmo 139 ahora. Salmo 139. Puede ser que usted sea muy responsable con sus hijos. Puede que usted sea muy responsable en su compromiso con su cónyuge, su esposo, su esposa. Pero también puede huir del Señor. Eso no lo hace responsable de no huir del Señor. Salmo 139. Déjenme nomás lo encuentro aquí rápidamente. Versículo 7. Salmo 139, 7. Mire lo que dice el salmista aquí. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí.
podamos huir del Señor, pero yo le aseguro, el Señor nunca va a huir de usted. El Señor siempre va a estar allí, a su lado. Usted puede huir, puede retirarse del Señor, pero el Señor está tan cerca a una oración que usted haga de arrepentimiento. Sí. Pero no huya del Señor. Le va a ir mal si usted huye del Señor. Le va a ir mal, hermano. La verdadera bendición está cuando estamos en el Señor. Cuando estamos con el Señor y cuando el Señor está con nosotros. El pueblo huyó, hermano, pero Sama se quedó. Yo le animo, quédese, no huya. No huya de su responsabilidad. Si tiene problemas, tiene dificultades, tiene diferencias en el hogar, no huya, busque ayuda, busque apoyo, busque consejo, busque al Señor. Vaya a la palabra de Dios, vaya con un pastor, con un hermano, hermana de confianza y dígale, hermano, hermana, necesito que me aconsejes, que me ayudes, ¿qué puedo hacer aquí? El día que usted haga eso, hermano, yo le aseguro, usted quiere decir que usted no está huyendo, usted está parando allí, listo para defender su hogar. Amén. Manténgase unido, defienda su terreno, no huya. Número 4, manténgase firme. Dice de nuevo el versículo 12 de 2 Samuel 23. Dice ahí, entonces él se paró en medio de ellos, en medio de aquel terreno. Dice, se paró en medio de aquel terreno. Hay varias formas de pararse y estar firmes, hermanos. Si estamos firmes, tenemos que tener los dos pies firmes en la tierra. Si estamos con un pie aquí y otro pie acá listo para correr, eso quiere decir que usted no está firme. Cuando estamos firmes es porque tenemos los dos pies en el piso, ¿verdad? Trate de estar en un solo pie, así. Usted puede mantener eso con un solo pie mucho tiempo. Puede caminar con un solo pie. Puede hacer cosas con un solo pie. No, hermano. Sí. Tenemos que estar firmes, con los dos pies en la tierra, ¿sí? ¿Usted es de los que huyen o de los que va a estar firmes? Sama, aquí vemos, él no huyó, hermano. ¿Sí? Posiblemente los que estaban huyendo lo voltearon a ver y le han dicho, ay, este loco, lo van a matar. Más vale que digan, aquí corrió que aquí quedó. Es lo que piensa, el mundo piensa, ¿verdad? Es lo que el pueblo pensaba. Pero miren, él solito se quedó ahí, se paró firme y él solito pudo vencer a todos esos filisteos. No dice cuántos fueron, pero yo le aseguro no fue nomás uno o dos. Han de haber sido muchos. Y por el ejemplo que tenemos de los otros, del otro José Besenet que mató 800, el otro, ¿verdad? El Eleazar creo se llamaba, que mató a tantos que se le quedó la mano pegada en la espada, así. Yo le aseguro que Sama también era de esos que estaba dispuesto a defender su terreno y acabar con el enemigo cuanto sean necesarios. Y yo creo que también, hermano, lo que le ayudó a Sama era su confianza que tenía en que el Señor le iba a ayudar. Eso era más que nada. No era en su poder, en su habilidad con la espada. Era porque él tenía confianza en el Señor. Él sabía que Dios le había dado ese valor para pararse en medio y estar firmes allí. ¿Sí? Sama, hermano, estaba firme. Yo creo que Sama decía, esto no es nada para mí. Porque ellos estaban acostumbrados a la pelea, a la batalla. Ellos estaban acostumbrados a acabar con muchos enemigos, ¿sí? Pero él estuvo dispuesto a mantenerse firme, aún a pesar de que a lo mejor corría el riesgo de morir. ¿Usted cree que él no pensó a lo mejor eso? A lo mejor aquí muero, pero voy a seguir defendiendo mi hogar, defendiendo mi terreno, ¿sí? Entonces, hermano, ese terreno es su hogar que Dios le ha dado. Pero Dios quiere que seamos valientes, que nos mantengamos firmes, que no huyamos,
que defendamos y que mantengamos una unidad, ¿sí? Y por último, hermano, número 5 y último. Reconozca que la victoria siempre viene de Dios. Cuando hay victoria, hermano, no es por lo que usted logró, no es por lo que usted hizo, es porque Dios le dio esa victoria. Dice ahí el versículo 12, ya para terminar en la última parte, y Jehová dio una gran victoria. Jehová dio una gran victoria. Se dice que este general francés, ¿verdad? Napoleón Bonaparte, él dijo esta frase. Dice, la victoria, dice, él decía esto, la victoria tiene 100 padres, pero la derrota es huérfana. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando logramos un compromiso, logramos una victoria, todos se adjudican la victoria. Ay, mira, entre todos lo hicimos. Pero si uno pierde, ¿qué sucede? Se van todos. Ah, no, tú perdiste. Yo ni siquiera me di cuenta. Lo dejan solo, ¿sí? Lo dejan a uno solo cuando uno pierde. ¿Sí? ¿Sí o no? Así a veces es el mundo, hermano. Los amigos en el mundo. Si tú está bien, tiene dinero, está trabajando, ahí están los amigos, ahí que vente, vamos, y que picha los tacos, y que aquí, que allá, pero ya se queda sin trabajo, se queda sin dinero, se desaparecen. Pero aquí vemos, hermano, ¿verdad? Que en Sama no fue así. Aunque él logró esa victoria, dice la Biblia que no fue precisamente él, dice que Jehová le dio la victoria. Y yo le aseguro, aún así, si él hubiera fracasado, aún así, él hubiera dado la gloria a Dios. ¿Sí? Pero ¿qué sucede con nosotros? Si logramos una victoria, ¿qué decimos? Porque yo soy aquí el mero mero. No, es que mira, yo me moví, yo hice esto, yo hice aquello, y trabajé, y aquí hice todo eso. Por eso tenemos todo lo que tenemos. Por eso vivimos como vivimos. Pero si nos va mal, ¿qué hacemos? Culpamos a Dios. Le culpamos a Dios. ¿Sí? Y vivimos en esa batalla, hermano, constante todos los días. Y como digo, si por alguna razón salimos libres de una, no deje de darle la gloria a Dios. Mire conmigo 1 Corintios 15, 57. 1 Corintios 15, 57. 1 Corintios 15, 57. La otra vez le enseñé el 58, ¿verdad? Donde dice que ningún trabajo es en vano. Pero el 57 también es muy, muy importante. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la que, hermanos, la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que tenemos la victoria a través del Señor, hermano? ¿Cómo logramos esta victoria? La Biblia también nos dice cómo logramos esta victoria. Recuerde, no es por su habilidad, no es por su conocimiento, no es por su intuición, no es por su sabiduría, es por la gracia de Dios. El Señor es el que nos da la victoria, pero también nos dice la Biblia, ¿qué es lo que nos da esa victoria? Vaya, 1 Juan 5:4, y ya con esto termino, hermano. 1 Juan 5:4, ya nuestro último versículo. 1 Juan 5:4. ¿Ya estamos ahí? 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, ahí está hablando de quién, del creyente, ¿verdad? Del salvo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. ¿Cómo vencemos, hermano, al mundo? ¿Cómo vencemos al enemigo? ¿Con nuestra fuerza, con nuestra habilidad, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, nuestra dedicación? No, es poniendo nuestra fe en el Señor. Por eso le decía al principio, como familia, tenemos que mantenernos unidos en una sola fe. ¿Sí? Había una joven aquí hace muchos años atrás, que venía con su familia, y esta joven, eran fieles aquí con su mamá, sus hermanos, venían,
Pero desafortunadamente pues ya empezaron a crecer, empezaron a conocer gente, se casó con una persona que era de la religión musulmana y fuimos a visitarla varias veces. Ya estaban viviendo juntos y le visitamos, le animamos, mira, esto no está correcto, esto no es de Dios. No, yo me lo voy a ganar, yo lo voy a traer a la iglesia. Yo me lo voy a ganar y al rato va a estar ahí también en la iglesia. ¿Y dónde cree que esa mujer está ahora? Está convertida al islamismo. ¿Sí? Porque posiblemente estaba confiando en sus propias fuerzas. Porque puso en jaque, puso en riesgo su propia fe por querer hacer el esfuerzo de ganar a esta persona, cuando no es así, hermano. No debemos de poner en riesgo nuestra fe solamente por ganar a alguien. Nuestra fe siempre tiene que estar puesta en el Señor. Cuando usted pone su fe en el Señor es el que le va a dar la victoria. ¿Sí? Manténgase usted fiel al Señor y Dios le va a dar la victoria. Quite su fe del Señor y mire, pum, 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 pum. Fracaso tras fracaso tras fracaso. Póngale su fe, siga poniendo su fe en el Señor y es el Señor que nos va a dar la victoria, como dice ahí. Todo lo que es nacido del mundo, de Dios, vence al mundo y esta es la victoria que nos da, es nuestra fe. Por eso, hermano, yo quiero animar y terminarlo con esta conclusión. Recuerde, hermano, hay que mantener esa unidad en su hogar. Y yo entiendo, va a haber diferencias, a algunos les gusta una cosa, a otros les gusta otra, eso no hay problema, ¿sí? En mi casa a todos les gusta el queso, menos a mí. Todos comen queso, menos yo. Pero no por eso me voy a divorciar. No por eso voy a abandonar a mis hijos. No estoy hablando de diferencias, ¿cómo se dice? Superficiales. Estoy hablando de mantener una unidad espiritual, una unidad en la fe. Y más como padres, si padres me están escuchando, ustedes son los responsables delante de Dios, de pararse firmes, de defender su terreno, de no huir. Y por último, de darle toda la gloria al Señor, porque Él es el que nos da esa victoria, hermano. Si no fuera por el Señor, dice Pablo, ¿verdad? Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego después en el siguiente versículo le da la gloria al Señor. Sí. No recuerdo ahorita el versículo, de hecho lo estudiamos ahorita en la escuela dominical ahí en Romanos. Pero es el Señor, hermano. El problema viene cuando usted hace un lado al Señor. Cuando dice, no, yo puedo. Yo lo puedo lograr por mí mismo. Pero no, hermano. Yo estoy seguro que usted lo ha probado varias veces. Ha querido intentarlo por usted mismo y ha fracasado. Yo lo he hecho. Yo a veces he querido hacer cosas por mi propia cuenta y he visto que he fracasado. No digo que no. Pero así es como uno entiende ok, fracasé en esto, ahora le voy a dejar que el Señor sea el que decida por mí, el que me dé la dirección. Y a veces no nos gusta, pero al final, hermano, es lo mejor. Amén. Vamos a orar, hermano, vamos a inclinar los rostros y cerrar los ojos, por favor. Nadie viendo a su alrededor, nadie mirando. Una vez más, hermano, me quiero enfocar o quiero hablarle a su corazón. O no tanto yo, pero yo quisiera que el Señor le hable a su corazón. Deje que el Señor le hable a su corazón. Que le muestre qué es la voluntad de Dios para usted mismo. Para su hogar, para su familia, para sus hijos, para su matrimonio. Hermano, vivimos en un mundo de constante ataque. No podemos nomás bajar la guardia, bajar las manos y decir, todo está bien. Yo puedo. Necesitamos ser como Sama. Tomemos el ejemplo de él, de este gran valiente, de David, que se paró en medio de su terreno para defenderlo. No huyó como el pueblo, se mantuvo unido a su pueblo de él, a su familia, y Dios le dio la victoria. Si hay alguien aquí, hermano, que diga, pastor, ore por mí, Dios ha hablado en mi corazón hoy. Dios me ha hablado, amén, Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios, Dios les bendiga. ¿Quién más puede decir, pastor, ore por mí? Yo quiero que Dios me dé la victoria también en mi hogar.
Yo quiero entregarle todas mis luchas a Él. Yo quiero ser ese valiente que se ponga enfrente del enemigo, en medio de mi terreno, para defender mi hogar, mi familia, mis hijos, mi matrimonio. ¿Hay alguien más que diga así? Pastor, ore por mí. ¿Quién más puede decir? ¿Hay alguien aquí que diga, pastor, yo honestamente no estoy seguro si el día que yo muera iré a la presencia de Dios, pero yo quisiera saber cómo puedo ser salvo? Yo quisiera saber cómo puedo ir al cielo cuando muera. ¿Hay alguien así? Hoy es el momento, hoy es la oportunidad que Dios le está dando. Si hay alguien así, con toda confianza puede venir con nosotros y le podemos enseñar con la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie, por favor, así, en oración. Bendito Padre Santo, te pido, Señor, que esta invitación ahora, tú la bendigas, Señor, que tú muevas nuestros corazones y este minuto que nos queda podamos meditar, Señor, en tu palabra y lo que tú hayas hablado en nuestros corazones, Señor, que nos des esa convicción. Y que esa decisión que hagamos, Señor, sea una decisión firme, sincera. Y que tú seas, Señor, que nos dé la victoria, Señor, en todo tiempo. Que a ti sea toda la gloria y la honra, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Y gracias por estos hermanos que están hoy aquí, por cada familia aquí presente. Bendíceles, Señor. Dales también ese valor, ese coraje, Señor, para pararse en medio, Señor. No huir, sino quedarse en medio y defender y mantener también esa unidad en su hogar, Señor. Gracias te doy por todo ello, Señor, y te pido tu bendición ahora, yendo a nuestros hogares y tráenos con bien para nuestro servicio de esta tarde, Señor, y pedimos todo esto ahora en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amén, hermanos. Gracias, hermanos, estamos despedidos. Dios me los bendiga. Recuerde que tenemos la